Doctor Diego Rosselli, médico neurólogo del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la de la Universidad Javeriana. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, y muchas gracias por tenerme de nuevo en su programa. Pues, doctor Rosselli, encantados, pero además llenos de interés por saber cómo ve usted la evolución de este contagio que puede estar entrando en sus semanas críticas en Colombia. Es lo que nos han dicho, pero usted cómo lo mira desde el punto de vista de la bioestadística y de su experiencia como epidemiólogo de primer nivel. Bueno, Fernando, noticia buena o noticia mala, ¿por dónde empezamos? Cuando yo hice las primeras proyecciones, los primeros pronósticos, el tema de la tasa de reproducción de la epidemia era bastante alarmante. El primer cálculo que se hizo a la semana del día 14, cuando se completaron 2 semanas del primer caso, era que se estaba reproduciendo con lo que llamamos un número reproductivo básico de 2.28, o sea, cada paciente infectado infectaba a 2,3 pacientes adicionales cada semana. Nosotros asumimos, y fue el mismo cálculo que hizo el gobierno, que bajáramos esa tasa a 1.5. La sorpresa es que no solo logramos esa meta, sino que nos fuimos un poco por debajo de ese número, es decir, la tasa de contagio se ha reducido un poquito más de lo que se había planeado. La cuarentena y las otras medidas y el grado de disciplina de los que la tienen y los que no, pues quién sabe qué tanta influencia han tenido en lo contrario, pero ha logrado llevar ese valor a un 1.3, que ha hecho que los pronósticos iniciales de llegar a 20.000 casos para el 20 de abril no se hayan cumplido. Vamos en 2.800 o cosas así, pero de todos modos, eso no quiere decir, cuando se habla de aplanar la curva, no es que los casos estén disminuyendo, ni los casos nuevos sean menos que la semana anterior, sino que están creciendo a una tasa más baja. Está duplicándose de todos modos cada 7 días, cada semana. Eso lo podemos ver claramente. Hoy tenemos, o ayer teníamos 2.776 casos, casi el doble que el domingo anterior, que fueron 1.485, que a su vez fue el doble del domingo anterior, el 29 de marzo, que eran 702 casos. O sea que de todas maneras estaremos esperando para el 19 de abril unos 5.500 y para el 26 de abril unos 10.000 o 11.000 casos totales para esa época. Pues doctor Rosselli, estoy aterrado porque recuerdo de muy niño cuando me enseñaron a jugar ajedrez, el cuento del que descubrió el ajedrez, tan que lo quiso premiar y le pidió como premio un granito de maíz por el primer cuadro, 2 granitos por el segundo, 4 por el tercero, y el sultán le dijo, o el rey le dijo, solamente eso, no quiere más. Dijo, sí, no quiero más. Vaya, denle a este hombre lo que pidan. Volvieron después y le dijeron, no hay maíz en todo el reino con qué pagarle. Porque es que la duplicación es una cosa monstruosa. Si seguimos multiplicándonos por 2, doctor Rosselli, esto va a parar quién sabe dónde. De manera que o bajamos esa tasa de infección por el doble cada semana o estamos perdidos. Doctor Rosselli. Pues así va a ser. De todas maneras, la capacidad del sistema de salud se va a superar en algún momento. Lo que se logra con el aplanamiento de la curva, el término que tanto se está usando y que de alguna manera ya se puede reflejar en nuestras gráficas, es que el pico se va a retrasar, se va a mover un mes prácticamente, y el número simultáneo de pacientes que van a estar llegando al sistema de salud también va a ser menor, pero eso no quiere decir que no llegue el momento en que se sature. Todos los países del mundo han visto problemas para cubrir con cuidado intensivo y con respiradores o ventiladores mecánicos las necesidades de su población, así que eso es el panorama que se nos va a venir ahorita en el mes de mayo. Sobre todo, si flexibilizamos la cuarentena, que es algo que comparto, de alguna manera hay que hacer, la cuarentena es una medida muy efectiva, pero no puede ser eterna. A medida que se flexibilice el crecimiento de esa tasa, seguramente también va a aumentar. Bueno, también va a aumentar la tasa y entonces, ¿de dónde vamos a sacar recursos para enfrentar esto? Es la gran pregunta que nos hacemos. Doctor Rosselli, usted habla de la cuarentena que se ha trabajado muy juiciosamente y que se ha respetado celosamente en muchos sectores de la sociedad colombiana.
pero en otras no tanto. Usted tiene experiencia de lo que está pasando con esos sectores que o por necesidad o simplemente por el prurito de violar las normas han estado muy lejos de cumplir la cuarentena. ¿Qué efectos ha producido eso? Pues eso lo veremos más adelante. De todas maneras, la cuarentena se ha cumplido con algún grado de rigor en las grandes ciudades y en las ciudades intermedias. Es en los pueblos pequeños en donde se ha visto más indisciplina al respecto. Afortunadamente también son los que han tenido menor riesgo. El problema se ha tendido a concentrar, vivir en una ciudad grande, como se ha visto por Nueva York y evidentemente por la misma Wuhan, y por Bogotá, que concentra casi la mitad de los casos de Colombia, es donde el riesgo es más alto y donde la cuarentena tiene que ser más rigurosa. ¿Qué pase con esa indisciplina? Lo veremos más adelante. Yo creo que sí se terminará pagando. ¿Cuál cree usted entonces que es el momento crítico para saber si esto funcionó o si seguimos a la tasa peligrosísima de doblar esto cada semana? Mire, es indudable que las cifras muestran una reducción de la tasa de contagio. Ahora, una parte de eso puede deberse a las limitaciones para hacer los diagnósticos y para confirmar los casos, a la demora en confirmar inclusive los fallecimientos. Ahora que se están aumentando los laboratorios calificados para hacer la prueba, seguramente vamos a ver un incremento de las cifras, que no necesariamente es un incremento de la tasa de la epidemia, sino un mejor diagnóstico de casos nuevos. Esto es una cosa que se tiene que hacer día a día, y parte de lo que venimos haciendo con mi grupo de la Javeriana y varios otros grupos en el país es seguir los datos, seguir monitorizando esto a nivel en este caso nuestro, del Distrito Capital, pero también departamento por departamento se puede ir haciendo, y se ve grupos obviamente en Antioquia, en el Valle, en Caldas, en el Huila, en Santander, que están siguiendo la epidemia día a día, y ahí es donde cabe la posibilidad de irlo controlando. También es necesario pasar a una siguiente etapa, y es la detección temprana de los casos y el aislamiento de los casos y el aislamiento de los contactos, la detección de los contactos primero y su cuarentenamiento es fundamental para evitar la propagación. Así es como han hecho en los países asiáticos, que han sido tan efectivos en eso, es detectar tempranamente la persona que tiene síntomas, hacerle la prueba, diagnosticarlo, buscar a sus contactos y tenerlos guardados. Con eso no se controla, como la gente cree que la epidemia ya pasó en China, no señor, o en Corea. Allá la tienen controladita de esa manera, van detectando los casos, evitan nuevos brotes, pero como se ha mencionado tantas veces, hasta que no aparezca una vacuna, este problema va a continuar entre nosotros. Bueno, doctor Rosselli, entonces tenemos la pregunta del millón. El ministro de Salud, o secretario, como los llaman allá, de Salud de México, calcula entre 6 y 8 veces el número de contagios con respecto a las cifras oficiales. Aquí en Colombia podríamos hacer algún estimativo de cuál es el subregistro de la infección por coronavirus. Sí, eso se ha hecho en muchos lugares del mundo. Una manera es, por ejemplo, mirando el número de muertos, se puede estimar cuál es, estimando la tasa de letalidad de la enfermedad, estimar el número total, o tal vez más, porque además los muertos también pueden estar subregistrados, dado que si no se les hizo el diagnóstico no cuentan como COVID-19, o si no las camas de cuidado intensivo, que es parte de lo que estamos haciendo en este momento, es un seguimiento estricto de los casos no solamente confirmados, sino sospechosos, en todas las unidades de cuidado intensivo del país, y con eso estimar el valor del número de pacientes que debería haber. Hay otro problema que tampoco está resuelto, y es el de las personas asintomáticas, los que transmiten la enfermedad y no tienen síntoma alguno, o lo tienen tan leve que no lleva a consultar ni que se le diagnostique, y sobre eso también hay mucha discusión. Hay gente que habla inclusive el presidente ayer dio una cifra un poco escandalosa, que el 80% de las personas son asintomáticas. Eso es una de las posibilidades. Se maneja un 30% como una opción más viable. Personas que pueden estar transmitiendo la enfermedad y por ende, pero sin síntomas, por ende no van a ser diagnosticadas, y aislarlos va a ser mucho más complejo. Pero entonces, yo estaría de acuerdo con el cálculo del secretario de Salud de México, y puede haber un número grande de 8 a 6 personas. Multiplicar el valor que tenemos de 2.770 por 6 u 8 no me suena como ilógico. Doctor Rosselli,
Dios nos tenga de su mano. Muchísimas gracias por acompañarnos y tengan ustedes éxitos, porque el éxito de la ciencia médica equivale nada menos que a la supervivencia de la especie humana en estas circunstancias. Doctor Diego Rosselli, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad.